Josi, Miki, Sol, vengan que les cuento una historia. ¿Quieren que les cuente la historia de la primera Navidad? ¿Sí? La historia de la primera Navidad se encuentra en la Biblia. ¿Están listos para escucharla? ¿Y ustedes, chicos, están listos? Muy bien. Esta historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, el verso 26. Escuchen lo que dice. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, donde estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba: ¿qué salutación fuese esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará al Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Vieron qué lindo que Dios eligió a María? ¿Por qué María? ¿Por qué María? ¿Por qué María? Porque María fue obediente a Dios, pero no solo ella, también eligió a su siervo José, que también hizo todo lo que Dios le mandó. Esto lo vamos a leer en Mateos capítulo 1, verso 18. Escuchen lo que dice. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpla lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. ¿Cómo le pusieron de nombre? Jesús. Bien, ¿y saben qué significa Jesús? Salvador. Salvador, porque él venía para salvar a todo el mundo. Vamos a continuar conociendo esta historia tan preciosa. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2, para poder seguir conociendo la historia y lo que Dios nos cuenta a través de su palabra. Dice: y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta o embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y acostólo en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Vieron dónde nació Jesús? ¿En dónde nació? ¿Por qué el pesebre? ¿Por qué el pesebre? Porque Jesús vino para servir y no para ser servido, y dejarnos ejemplo de humildad. Por eso nació en el pesebre. No sé decir por qué el Señor de gloria amará así a los hijos de Adán. Ojo al pastor, buscará a los perdidos, salvándolos con tanto amor y afán. Mas esta fe que nació de María, yaciendo en un pesebre en Betlehem, y en Nazaret vivió, creció y trabajó, y al Salvador del mundo aquí podemos ver.
Pero no solo Jesús era humilde, también había personas muy humildes que estaban esperando este nacimiento tan importante. Veamos qué dice el verso 8. Dice, había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Estos pastorcitos cuidaban sus ovejitas. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron el uno al otro, pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
En el versículo 1 dice: y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso donde estaba el niño. Y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. ¿Vieron los magos? ¿Por qué los magos? ¿Qué los magos? ¿Por qué los magos? Porque ellos también estaban esperando, pasaron 2 años, ya no era un bebé, era un niño, pero vinieron a traer sus regalos y sus dones y a reconocer que Jesús era el Salvador. Bueno, vamos a sentarnos con los demás chicos, ¿qué les parece? La próxima le cuento esta historia, pero esta es muy importante recordar la verdadera historia bíblica de la Navidad.
A continuación vamos a escuchar ahora el coro de la iglesia. Bien, ahora vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor, la meditación acerca de la Navidad, que está a cargo de nuestro hermano Hugo Petersen. Deseamos que
el Señor nos pueda seguir bendiciendo. Desde el principio de la creación, Dios, que todo lo sabe, conoció al tomar la decisión de crear al ser humano y ponerlo en la tierra que Él también había creado. Sabía, como digo, porque Dios todo lo sabe, las decisiones que iba a tomar el ser humano desde el principio. Y a pesar de que Dios lo creó perfecto y libre, lo cual podríamos decir que completa la perfección del ser humano, la posibilidad de poder decidir, lo que se llama comúnmente el libre albedrío, conociendo Dios que había otorgado al ser humano la capacidad de elección, sabiendo que se iba a equivocar y que iba a elegir mal, equivocadamente, y también sabiendo Dios las consecuencias de esas malas decisiones, una tras otra, a lo largo de toda la historia, en una cadena interminable de errores y malas decisiones, Dios sabía al grado de perversión por un lado, de bajeza por otro, al que iba a llegar al ser humano. Dios podría haber interrumpido la creación y quedarse con lo que ya había formado, que eran los cielos y la tierra, y no poner al hombre, no crear al hombre, y el universo seguiría funcionando a la perfección, pero Dios mostraría en ese caso que no puede hacerlo todo. Entonces, en su sabiduría, decide crear al hombre, manifestarle su amor, crearlo en un lugar adecuado para él, para su vida, tanto física como espiritual, darle la libertad de elección y sabiendo que se va a equivocar, Dios mismo hacerse cargo de los errores del hombre y de la desviación del hombre. Quizá nosotros aquí no pensemos, y seguramente es así, que estamos tan desviados, ni tan equivocados, y mucho menos pervertidos. Y eso es correcto, pero pensemos miremos cómo era el proyecto original de Dios y lo que es este mundo que nos rodea y las cosas que pasan en él. Miremos un noticiero nada más y nos vamos a dar cuenta que la humanidad está bastante apartada del plan original. Pero como digo, Dios no iba a quedar insatisfecho en su deseo de crear y por lo tanto crea al hombre y también crea para el hombre un plan para poder rescatarlo de esa condición a la que lo iba a llevar. El libre albedrío mal utilizado, la mala libertad que el hombre ha tenido. Digo mala libertad porque la libertad que es según Dios acerca a Dios. La libertad del hombre lo ha hecho alejar de Dios, la libertad que se toma el ser humano. Entonces Dios decide crear, habiendo ya proyectado, pergeñado, antes de crear al hombre, un plan de salvación. ¿En qué consistía ese plan de salvación? Consistía justamente en Dios hacerse presente en la tierra, tomando la forma de un hombre, haciéndose amigable al hombre, fácilmente entendible, porque ¿quién puede entender a Dios? Un Dios todo sabio, omnipotente, omnipresente. Si nos ponemos a preguntarnos cualquier cosa de los atributos de Dios, no lo podemos entender, no nos da la mente. Lo podemos creer, pero de ahí a entenderlo no es tan sencillo. Entonces Dios toma la decisión de descender a este mundo en el cumplimiento de su plan y hacerse presente como un hombre dentro, sujeto y dentro del ambiente humano y experimentar
la experiencia humana, podríamos decir, en carne propia. Dios se apropia un cuerpo para él. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo Dios va a llevar a cabo este plan? Justamente ahí aparece María, que hemos visto a los niños representarla y que aparece en el relato de la palabra de Dios. María, una jovencita, virgen, que estaba comprometida con José, ambos del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Estaba comprometida con José, estaba preparada para el casamiento y le aparece Dios, un ángel de Dios a María, para llevar a cabo este hecho. ¿Por qué tenía que ser virgen María? Hay muchos por qué en la Navidad. ¿Por qué tenía que ser una mujer virgen? ¿Por qué no podía ser una mujer común, casada con un hombre? Porque el niño que iba a nacer no iba a ser un hombre como nosotros, no iba a tener un padre humano. María iba a tener en su seno al Hijo de Dios, a Dios entrando en el mundo como un ser humano, y de la forma, podríamos decir, más grata y amigable, como es un bebé, un pequeño niño, tierno y frágil. Así se presentó Dios a los hombres. Más fácil de entender que eso no puede haber, un niño pequeño, indefenso. Ese Dios que aparece entre los hombres. Por eso María debía ser virgen y todavía no estar casada. Estaba comprometida con José, pero no estaba casada. Dice la Biblia, antes que se juntasen, antes que conviviesen. Entonces, aparece Dios y le cuenta el plan a María. ¿Y cómo reacciona María? Vamos a ser breve en este relato porque es un relato largo el de la Navidad. María termina diciendo, cuando Dios le propone lo que va a hacer, hágase conforme a la voluntad del Señor. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios eligió a María? Ya sabemos la razón por la cual Dios quería aparecer en este mundo. ¿Por qué elige a esta mujer entre todas? Porque María dijo que sí. Porque María creyó y obedeció. Hágase conforme a la voluntad del Señor. María no estaba sola, estaba por casarse con José. Y José, cuando la vio embarazada, no habiéndose juntado en casamiento todavía, dice la palabra de Dios que pensó, bueno, aquí ha pasado algo. Entonces quiso dejarla secretamente. Dice la palabra, era un hombre justo, justo según los ojos de Dios. Y la quiso dejar secretamente. Fíjese lo que hace el hombre bueno, la gente buena, la gente justa. Muchos pensarían, bueno, a esta hay que escracharla, mirá lo que ha hecho, está embarazada, me ha sido infiel. Porque eso fue lo primero que pensó José. Sin embargo, como era un hombre justo, quiso dejarla secretamente para no infamarla, para no hacerle mala fama. Y le aparece Dios a José y le dice, no temas de recibir a María, porque no es un caso de adulterio o de fornicación, nada de eso. Lo que tiene en el vientre es engendrado del Espíritu Santo. Es Dios viniendo a la tierra. Por eso también, además de Jesús, que significa Salvador, también se lo nombra Emmanuel a Jesús, que significa Dios con nosotros. Emmanuel significa con nosotros Dios. Lo que tiene María en su vientre no es fruto del pecado, sino fruto de la santidad. Y entonces José, ¿y por qué José? José dice, fue y la recibió. Y vivieron juntos. La recibió porque creyó y obedeció lo que Dios le decía. Llamarás su nombre Jesús, le dijo Dios. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde el momento, ni siquiera ellos le pusieron el nombre. Dios le puso nombre y en el nombre estaba la obra que Él iba a hacer. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había desviado, lo que le había dado la espalda a Dios, a todo ser humano, a todos, absolutamente sin excepción, desde el primero hasta el último. Entonces Dios entra en el vientre de María. Por eso dice la lectura, la última,
Se halló haber concebido del Espíritu Santo. Se halló haber concebido. O sea, no hubo un momento en que ella fuese consciente de que se estaba gestando este bebé hasta que se dio cuenta, como se da cuenta toda madre cuando queda embarazada. Se halló. No fue algo específico y particular. Fue engendrado por la palabra de Dios, por el mensaje de Dios. Este niño distinto a todos. Por eso celebramos la Navidad, por eso recordamos a Jesús, porque no es igual que todos los hombres, aunque sí padeció los dolores y los sufrimientos de todos los hombres y muchos más. Pero nos dice el relato que hubo un edicto del emperador. Recordemos que Israel en ese momento era una provincia romana, estaba bajo el dominio del imperio romano. Y el emperador decide contar, hacer un censo en todo su imperio. Para eso es necesario que cada uno de los habitantes del imperio vayan al lugar donde habían nacido. Y José y María vivían a 150 kilómetros al norte, en Nazaret, de donde habían nacido. Así que se trasladan justo en el momento en que María se había cumplido ya casi la fecha de que María tuviese que dar a luz. 150 kilómetros por tener familia, sentada arriba de un burro, y llegan a Belén. Y cuando llegan, se cumplen los días del nacimiento. Pero Belén, que era una aldeíta minúscula, muy pequeña, estaba repleta de gente. Entonces dice, había un mesón, un alojamiento, y no había lugar para ellos en el mesón, así que se alojan en el establo. Tenían que estar ahí, era una orden imperial, sí o sí tenían que estar ahí. Y se alojan en un establo y les llega el momento de dar a luz, y el niño, que es Dios, llegando a la tierra, termina naciendo en un establo donde se guardan los animales, y como no había otra comodidad, María deposita al bebé envuelto en pañales en el pesebre lleno de paja donde comen los animales. Ahora, aquí se nos hacen un montón de preguntas si nos ponemos a pensar. Porque esa gente que vivía en Belén eran todos parientes, porque así era el edicto del emperador. Todos se juntaban en el lugar donde había nacido su familia y así eran censados, así eran contados. Ahora, eran todos parientes. ¿No hubo uno solo? Pregunto yo, pensemos en esto. ¿No hubo uno solo que le dijera, no, ¿cómo vas a tener familia ahí? Donde está toda la mugre de los animales. Yo te doy mi habitación. Ni uno, y eran todos parientes. Y es notable porque el relato no muestra que los hayan ayudado. Dice que cuando los pastores llegaron, los pastores estaban ahí en el campo cuidando el ganado en la noche, y dice que cuando llegaron encontraron a María, a José y al niño. No dice que estaba lleno de gente el establo. Lo dejaron solos. Aún los propios familiares, y aunque no fueran familiares, si nosotros tuviésemos hoy una mujer que está por dar a luz, trataríamos de que esté cómoda. Aquí no pasó nada de eso. No había lugar para ellos en el mesón, en el alojamiento. Quizá, pienso yo, esto no lo dice la Biblia, esto es una opinión mía, pero quizá alguno de esos que nunca falta contó cuánto hacía que se habían casado. Y entonces, porque hasta al final al Señor lo acusaron de ser un hijo bastardo, no le creían. Lo veían hacer milagros, pero siempre estaban sus enemigos, dudaban de que fuese engendrado por Dios. ¿Dónde está tu padre?, le decían, sabiendo que José no era su padre físico, digamos, natural. Así que quizá alguno de estos que nunca faltan contó y dijo, acá pasó algo, y no le dieron lugar. Y ahí estaban, no había lugar para ellos, se las tuvieron que arreglar solitos. Así llegó Dios a este mundo, así llegó este niño a este lugar, sin tener lugar para él, sin que alguien abriese la puerta de su hogar para recibirlo. Así llegó. Y entonces Dios, que tenía todo planeado, ya lo sabemos, va a los pastores que estaban despiertos, lo cual nos hace pensar que todo el mundo se fue a dormir y lo dejaron
a María y a José solo, que se arreglen con el nacimiento del bebé, y Dios va a lo que velaban, dice, estaban despiertos, quiere decir, y guardaban la vigilia de la noche cuidando el ganado. Gente de trabajo, fíjese, una cosa que tenemos que tener en cuenta, María y José eran gente pobre, y Dios elige nacer en un hogar pobre, humilde. Luego va la gente trabajadora, estaban ahí cuidando las ovejas, el ganado, y los llama para que vayan a ser testigos de lo que acababa de suceder. Y los pastores tienen una actitud, dicen, vayamos y veamos esto que ha acontecido, vayamos a prisa, dicen entre ellos, y van a ver lo que ha acontecido. Así que, si nosotros nos preguntamos por qué María, por qué José, por qué los pastores, por qué se llama Jesús, por qué en un pesebre, vamos a tener muchas respuestas de la palabra de Dios. Pero en cuanto a las personas que son participantes de esta historia, podemos decir que lo que los caracterizaba era que cuando ellos escuchaban un mensaje de Dios, actuaban en consecuencia. Los pastores escucharon y cuando les decían que había nacido el Salvador, y a prisa fueron hasta Belén, ahí cerquita, y a ver lo que había acontecido. Y efectivamente, tal como les había dicho Dios, encontraron al niño y a María y a José. Y pasa el tiempo, no llegaron a pasar 2 años, pasa 1 año y pico, 1 año y medio, pongámosle, no dice exactamente cuánto, y en la ciudad capital de la nación de Israel, Jerusalén, que queda a 10 kilómetros de Belén, ahí cerquita nomás, aparece una gran caravana de orientales, de magos del oriente. Aclaremos lo que son los magos, no son la gente con varita y galera, como los conocemos nosotros ahora. La palabra mago, en aquella época, proveniente del imperio babilónico, eran los sabios, los observadores de los cielos, aquellos que buscaban la sabiduría. Se nos dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, verso 9, que Daniel era el jefe de los magos. Y ya sabemos que Daniel no tenía nada que ver ni con las artes ocultas, ni con la prestidigitación, ni con nada de eso. Daniel era un hombre sabio y era consejero. Vendría a ser como un primer ministro, a los términos modernos. Así que estos hombres, que no eran reyes, no dice en ningún lado de la Biblia que no eran reyes, y por la manera en que se relata la historia, podemos deducir que no eran reyes, porque no lo hubieran recibido como lo recibieron. Hubiera habido una comitiva, una corte especial de parte del monarca llamado Herodes, que estaba gobernando la provincia de Judea en ese momento, repito, Imperio Romano. Así que estos hombres sabios habían estado observando el cielo allá en Babilonia, 1600 kilómetros de distancia. Y se les aparece una estrella que ellos interpretan, porque se ve que conocían las escrituras, que una estrella que marcaba el nacimiento de, como le llaman ellos, el rey de Israel. Dios que había dicho antes por sus profetas que iba a venir a este mundo. Y entonces inician, fíjense, vieron la estrella e inician el viaje de 1600 kilómetros en caravana para hacer una ofrenda. Hemos venido a adorarle. Aquí tenemos otra actitud. Vieron la estrella y ¿cómo reaccionaron? Venimos hasta aquí, 1600 kilómetros, a adorarle, a presentarnos delante de este rey que ha nacido. Y es notable, otra vez, se presentan delante del rey. Obviamente, ha nacido el rey de Israel, ¿a dónde van? A la capital de Israel. Y se presentan con el monarca de turno, con Herodes. Y le preguntan a todos, porque imagínense, ellos pensaban, bueno, si nosotros que vivimos a 1600 kilómetros y no somos judíos, sabemos que ha nacido, ¿cuánto más los que viven en la capital de Israel, donde está el templo de Dios? Eso tienen que saberlo, que ha nacido. Así que llegan y preguntan, ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido? ¿A dónde lo podemos ver? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Y dice que el rey Herodes, que era un usurpador del trono, uno que se había vendido a los romanos, se turbó. Y no solo él, toda Jerusalén con él. Es decir, todo el mundo se enteró lo que estaban diciendo estos hombres. Todo el mundo se enteró lo que decían los magos, que habían venido.
Entonces dice que Herodes llamó a los especialistas, a los religiosos de la época, a los príncipes, los sacerdotes, a todos los ancianos de Israel, y les preguntó, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Es decir, el elegido, el ungido de Dios. Eso significa la palabra Mesías. ¿Dónde ha de nacer el ungido de Dios? Inmediatamente, todos le contestaron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Es decir, que ellos sabían perfectamente dónde iban a nacer, dónde Dios tenía planeado nacer, porque así está escrito. Es decir, Dios había registrado eso antes. Y entonces dice que los magos, cuando salen, porque dice, bueno, está en Belén, vayan a Belén, le dice Herodes. Y cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Y cuando salen, ven la estrella que habían visto en Oriente. La estrella ellos no la vieron, esos 1600 kilómetros. La vieron ahí cuando salieron, que se posó por donde estaba el niño. Y ellos se alegraron tremendamente, se gozaron. Ahora pensemos en esto. Todo el mundo sabía dónde iban a nacer. Inmediatamente que el rey preguntó, vinieron los religiosos y dijeron, allá, porque allá dice la Biblia que van a nacer. Y yo pregunto, ¿cuántos fueron con los magos a ver al nuevo rey que había nacido? ¿Cuántas personas fueron? Ninguna. Ninguna. ¿Cómo puede ser que no les interesara? Dios ha descendido a la tierra. Y nadie hizo caso, nadie prestó atención, nadie le dio importancia. El rey Herodes se turbó porque dijo para sí, y este me va a correr, porque este es el verdadero rey, me va a sacar. Entonces planeó una manera de matar al niño que había nacido, matar al Hijo de Dios. Esa fue la reacción de Herodes. Entonces, miren, una característica que tiene la enseñanza bíblica, y eso tengámoslo siempre en cuenta, no olvidemos nunca de esto, que la enseñanza de todas estas historias que se nos relatan, tienen como finalidad que nosotros nos identifiquemos con los personajes, porque son prototipos, podríamos decir, arquetipos de los caracteres humanos y de las situaciones espirituales del ser humano. Nosotros tenemos que identificarnos con alguien de la historia bíblica. Eso lo enseña la Biblia. Para eso están escritas estas historias. ¿Cómo soy yo? Si me comparo con todos estos personajes que nos relata la palabra de Dios. Yo me tengo que identificar con alguno de ellos. Generalmente pasa, digámoslo, que cuando nosotros vemos una historia bíblica, nos identificamos con el que ganó. Nos gusta. Pero tenemos que ser sinceros y comparar nuestras acciones con las acciones que nos presenta la historia bíblica para ver verdaderamente con quién Dios nos está comparando. Entonces tenemos muchos personajes de esta historia que oyeron la palabra de Dios, Dios le trajo un mensaje y actuaron en consecuencia, obraron. María dijo, hágase la voluntad del Señor. José la recibió porque Dios se lo dijo. Los pastores dijeron, vamos a prisa a ver lo que ha acontecido. Los magos de Oriente se vinieron desde allá porque habían visto la estrella a conocer al rey de los judíos que ha nacido. Y Herodes se quedó ahí, bueno, vayan ustedes, y después me cuentan. Los otros que sabían dónde iban a nacer, ninguno se movió, a 10 kilómetros estaba. A 10 kilómetros estaba el evento más importante de la historia, más humilde también, digámoslo, pero más importante de la historia. Todos sabían, pero ninguno movió para allá. Entonces ahora sí viene la hora de identificarnos con todos estos personajes. Y permítanme decirle que gracias a Dios, muchos de los que aquí estamos podemos identificarnos con los pastores, por ejemplo, que han escuchado el mensaje y dicen, bueno, vamos a ver, aunque sea vamos a ver si pasó verdaderamente o nos estamos equivocando. Muchos de nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra actividad diaria, hemos conocido el Evangelio y hemos venido a ver si lo que decía era cierto, si es verdad que Dios salva, si es verdad que Dios, como dijo el Señor, respondiendo muchos años después, 30 años después, la pregunta a los magos de Oriente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y el Señor dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.
¿Dónde está Jesús? Hoy cuando veníamos para la reunión, veníamos con los chicos de Luis y les pregunté, ¿sí? Le dije así, si yo les pregunto ¿dónde está Jesús? ¿Ustedes qué me contestan? Y le digo la misma pregunta a ustedes, ¿dónde está Jesús? Si una persona se encuentra en la calle con ustedes y le pregunta, quiero encontrar a Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Qué le decimos nosotros? Lo primero que le vamos a decir, seguramente, seamos quien seamos, Jesús está en la iglesia, vaya a una iglesia y lo va a encontrar. Esa es la lógica, así me contestaron los chicos. Está en el cielo, me dijeron así, está en mi corazón y está en la iglesia. ¿Y dónde más? Porque vengo a la iglesia. ¿Dónde está Jesús? Está acá, en la palabra de Dios. Todo el mundo sabe dónde está Jesús. ¿Dónde encontrar a Jesús? Pues no está lejos, se ha venido y se hizo un hombre y habitó entre nosotros. Y pagó por la culpa nuestra. El Evangelio no es para echar la culpa, pero debemos sabernos culpables delante de Dios para que, entendiendo que somos culpables, podamos recibir gratuitamente la salvación que Dios nos da. Si uno no se siente con la responsabilidad y la carga de haberse apartado de Dios y vivir apartado de Dios, nunca va a recibir la salvación, porque no se cree perdido. Pero permítanme decirle que la Biblia dice con toda claridad que todo aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador está irremediablemente perdido. La única posibilidad que tiene es confesar sus pecados delante de Dios, y recibir a Cristo como su Salvador. Entonces, ¿con quién me identifico yo hoy? Estos hombres que atendieron a los magos le dijeron, sí, allá en Belén. Y se quedaron, no fueron, no asistieron, no se doblegaron ante la manifestación de Dios. El rey Herodes reaccionó violentamente al punto que Dios le tuvo que decir a José, vete a Egipto, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. A los magos les hizo ir por otro camino, por donde habían llegado, para que no los atacaran. Pero ninguno fue a ver lo que había acontecido. Y así, porque esto, como digo, son arquetípicos estos ejemplos, así pasa con el ser humano hoy en día. Saben todo, pero ninguno afloja. Si uno le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿dónde puedo encontrar a Jesús? Ah, sí, mire, ahí tiene una iglesia. Y si no, lea la Biblia. Cualquiera se lo va a decir, aunque no sea religioso ni conozca nada, eso se sabe. Y entonces, si se sabe, ¿por qué nadie se acerca a Cristo? ¿Por qué la gente vive apartada? ¿Qué es lo que no quiere dejar? ¿Qué es lo que no quiere rendir? Que no quiere recibir a Cristo. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con quién me identifico yo? Con los pastores, con José, con María, todos seres humanos iguales que nosotros, con sus altibajos, sus caídas, pero con fe. Y no solo con fe, porque muchos dicen, ah, sí, yo creo mucho. Y ahí siguen, sin reaccionar. La fe sin obras no existe, es muerta. La fe se manifiesta por los hechos y la falta de fe también. Si yo no tengo fe, no voy a hacer nada. Esta gente dice, ah, sí, en Belén, sí. Así dice la Biblia, así está escrito por el profeta. Vayan a Belén y lo van a encontrar. Y usted, que es un religioso, ¿por qué no va? ¿Usted por qué no reacciona? Y va también junto con los magos. Entonces, los por qué de la Navidad se responden en la palabra de Dios. Pero hay una pregunta que también hace toda esta reflexión. ¿Por qué usted está escuchando este mensaje en esta noche? ¿Por qué Dios lo ha traído hasta aquí para que escuche? ¿Por qué Dios quiere hacerle conocer la historia de la Navidad cuando Él vino a este mundo a caminar entre los hombres para buscarlos y salvarlos? ¿Por qué cree usted que Dios le está transmitiendo ese mensaje? Anoche se nos hablaba en la reunión de jóvenes, ¿qué vamos a hacer con toda la palabra que hemos escuchado? Esa era la exhortación. Hoy Dios tiene esa misma pregunta. ¿Qué va a hacer usted con toda esta palabra que conoce o que quizá escuchó y entendió? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué es lo que va a decidir en su vida?
Va a ser como nuestros personajes queridos que se han sido representados aquí, que creyeron y se entregaron, creyeron y obedecieron, creyeron y se alegraron como los pastores, fueron llenos de alegría y fueron, vayamos corriendo, deprisa, así dice el relato. Va a ser como aquellos hombres orientales que ni siquiera conocían en detalle, porque vinieron a preguntar dónde había nacido el rey, no conocían en detalle, pero sabían que Dios había venido a la tierra y se vinieron. Y hemos venido, dice, a adorarle, a presentarnos delante de Él. ¿Qué hace usted con esta palabra? Yo no voy a juzgar nada porque no soy quien para juzgar. Pero Dios le está ofreciendo esta oportunidad porque quiere que usted tome una decisión. ¿Qué va a hacer con la fe que Dios ofrece? ¿Qué va a hacer usted con la salvación que Dios ofrece? ¿Cómo va a actuar? Quizás reaccione violentamente como Herodes, identifíquese con él. Quizás reaccione con indiferencia, el 99%. Lo peor es la indiferencia. La indiferencia nos lleva al infierno. Miren lo que digo. Porque siendo indiferentes a la oferta de Dios, nos perdemos, porque la vida tiene límite. Y después de la muerte no hay posibilidad de arrepentimiento y de decisión. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje? ¿Cómo va a reaccionar? No se trata de hacerse de una religión, ni nada de eso. Se trata de creer y actuar en consecuencia. De tener fe. Jesús vino a salvarme. Dios hizo todo el esfuerzo para que a mí me resultara gratis. ¿Y qué hago con eso ahora? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Por qué será? Este es uno de los principales por qué de esta Navidad. ¿Por qué será que Dios te ha traído hasta acá para darte este mensaje? ¿Será acaso que Dios te quiere poner su salvación delante y quiere que tomes una decisión? Ya sabes dónde encontrar a Jesús. Ya sabes que nació para salvarte. Ya sabes que dio su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ya sabes por qué se llama Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora, ¿como los magos o como los religiosos? Sí, allá está. Déjenme vivir tranquilo a mí. Allá está, yo sé que está allá. Yo sé que Jesús está en la iglesia. Por eso no voy. Así dice la gente, así actúa. No, ¿qué me va a llevar a una iglesia a mí? Igual que aquellos hombres, igual que Herodes, igual que los sacerdotes que eran religiosos y no les importaba nada. Acá no se trata de la religión, acá se trata de reaccionar ante el mensaje del Evangelio que es este, que acabamos de ver, leer y meditar. No te vayas de acá sin haber pensado seriamente qué vas a hacer con el mensaje que Dios hoy te está dando, con los defectos que tiene quien lo está dando, pero el mensaje igual es de Dios porque está en su palabra. No te olvides de lo que Dios te está ofreciendo en esta noche. ¿Por qué será que te lo está ofreciendo? ¿Cómo vas a reaccionar? Quiere el Señor que no te vayas de acá sin haber tomado la decisión correcta, como aquellos hombres tuvieron fe y actuaron en consecuencia. Su estrella hemos visto y ahora venimos a adorarle. Ahora sé lo que es la Navidad. ¿Qué hago con eso? Quiere el Señor bendecirnos para que ninguno se vaya de acá sin haber creído, sin haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Que el Señor quiera bendecirnos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra del Señor. Así que, como decía el hermano,
ninguno se quede tranquilo hasta aceptar a Jesucristo en su corazón, para que, como dice la palabra, también haya gozo en los cielos por un pecador arrepentido. Que así sea. Amén. Vamos a finalizar. Al final de este folleto tenemos el himno Noche de Paz, y que hoy pueda ser una noche de paz en muchos corazones. Así que cantamos también como una oración al Señor. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, ven y anunciando al divino Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, en el campo. Bueno, que el Señor nos ha bendecido seguramente, y queremos agradecerles la presencia a todos los hermanos, amigos que nos han acompañado. Vamos ahora a terminar con una palabra de oración, así que le voy a pedir al hermano Elian Hansen, nos quiere dirigir al Señor, le alcanzo el micrófono. Padre nuestro y Dios amado que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta noche agradecidos por la oportunidad preciosa que nos has dado, Señor, de venir a tu casa para escuchar tu palabra. Gracias por tus propósitos, porque en tu voluntad hemos estado aquí, Señor. Gracias por el plan que tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos, como escuchamos, que podamos acceder a esta invitación, aceptar esta oferta gratuita de salvación eterna. Gracias por tu misericordia, gracias por el Señor Jesús, nuestro Salvador, por su humildad, también por el amor eterno con el cual fue a la cruz para morir por beneficio, Señor, de cada uno de nosotros. Te ruego, de forma principal, que si hay alguna, Señor, aquí, alguien presente que esta palabra ha tocado su corazón, que no tarde en decidir, Señor, para que
como dice tu palabra, haya gozo en los cielos por otro pecador arrepentido. Te lo rogamos, Señor, y bendice nuestros corazones y tu palabra en nuestros corazones. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.